Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Puede tomar su asiento. Ciertamente para la pastora Wendy, para mi esposa, para mí es tan maravilloso ser parte de la familia de Grace International y especialmente conocer a sus pastores, nuestros amigos. Qué tremendo amor y aprecio que le tenemos a los pastores Mansowich. Realmente nos inspira ver pastores que tienen un corazón realmente levantado, preparado, abierto al llamado de Dios. Y hace unos años en las cortes de la ciudad de Houston habíamos oído del apóstol, del pastor Juan Carlos, y ahora entiendo por qué. Realmente esa cobertura, ese padre, ese hombre de Dios con su esposa ha levantado este hijo y ahora con la pastora Mansowich, y realmente se refleja cuando hay padres mentores en la parte biológica, pero también espiritual, y se levantan hijos en el conocimiento, en el temor reverente de Dios. Eso es lo que necesita el mundo, familias fuertes que se levantan y entienden que hay un llamado del Señor. Nos sentimos muy bendecidos de estar aquí. Siempre es un honor, un privilegio que se me conceda estos minutos. Y esta mañana nosotros, por la gracia de Dios y las fuerzas que Dios nos da, estuvimos en las dos iglesias. Dios nos tiene pastoreando dos iglesias. Empezamos por ahí a las 9 en Katy, y luego nos toca ir a Houston a las 11 a la iglesia del sur de Houston, que es la iglesia donde iniciamos el ministerio hace 21 años. Y estar aquí y ser parte de la familia de Grace y ser esta la tercera vez que estamos compartiendo este mensaje me honra mucho. Quiero aprovechar el tiempo para decirles que Dios es un Dios de tiempo, es un Dios de plan, de propósito, de objetividad y de diseño. Dios no se equivoca. Esta es la generación que Dios está llamando con padres, hijos, nietos, para que entendamos la batalla real que se está viviendo y los tiempos finales en que estamos. Y quiero compartir acerca de la importancia de entender realmente el propósito de Dios en la instrucción de nuestros hijos. Esta proyección es una manera de que usted pueda ver junto conmigo en detallado la importancia de recibir la instrucción de Dios. Le he titulado realmente Recibiendo la instrucción de Dios. Inicia con Dios. Y si Dios no nos instruyera, si Dios no nos guiara, la palabra del Señor dice que su Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos guiará a toda verdad, nos guiará en todo propósito. Es más, entendemos y aprendemos en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, que es el Espíritu Santo, que Jesús dijo: el que note conmigo, y abro mi Biblia y abra la suya, y quiero mostrarles Jesús mismo que dijo claramente en su palabra, y el Espíritu Santo dice claramente: el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, hay una batalla real por la verdad en la mente de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones que se están levantando. Y esto es algo real que está sucediendo a todo nivel de la sociedad. Yo ministraba acerca de la batalla de la mente hace unas horas y cómo en el campo de la mente está la verdadera batalla. Cómo hay pensamientos que se van formando por la información que llega a nuestras mentes. Somos lo que pensamos. Tal así que el profeta Isaías dijo en el capítulo 26: conforme es el pensamiento del hombre, tal es Él. Lo que está en nuestra mente determina nuestras acciones, nuestras palabras, determina quiénes somos. Nuestro Dios
Nuestro Dios tiene pensamientos, nuestro Dios actúa, tiene acciones, nuestro Dios siente y Él quiere que tú pienses como Él piensa, Él quiere que tú actúes como Él actúa, Él quiere que tú sientas como Él siente, pero el hombre apartado de Dios, el hombre que no reconoce a Dios piensa diferente y hay una batalla real entre las tinieblas y la luz y estas batallan por tomar al hombre, al ser humano y cambiar en su mente todo lo que tenga que ver con relación con Dios. Y entonces hay una batalla en la mente. Primera de Pedro 4:2 dice: armaos, armaos, armaos del mismo pensamiento de Cristo Jesús. Piensa en eso conmigo, mi hermana, mi hermano. Armaos de la manera de pensar de Dios. ¿Por qué dice armaos del mismo pensamiento en ese versículo 2? Porque a no ser que nuestra mente esté armada, seremos débiles ante las presiones de la cultura. Seremos débiles ante la presión del mundo. Seremos débiles ante las palabras del enemigo que nos viene y nos habla y nos dice: tu familia fracasará, tu matrimonio fracasará, tus hijos no serán nadie. Pero una mente armada piensa conforme Jesús venció hace 2000 años en esta tierra, con una mente armada al diablo, a la cultura, a lo que había a su alrededor, porque estaba armado. Él decía: hago lo que el Padre hace, pienso lo que el Padre piensa, sé cuál es mi voluntad y cuál es el llamado y mi voluntad y la voluntad del Padre. Pero hay una escritura interesante y déjeme avanzar aquí a esto, a lo que quiero plantar en su corazón, y tiene que ver, claramente tiene que ver con la próxima proyección, que es: instruye al niño en su camino. Y aún cuando pase el tiempo, aún cuando pasen los años, aún cuando fuese viejo, no se apartará de él. Instruye, acuerde, la instrucción de Dios para nosotros. Su Espíritu nos guía, nos instruye. Pero hay aquí una declaración de un mandato a cada padre, a cada madre. Y ahora que empieza la escuela, hay una batalla por la verdad. Recuerde que esto es lo que quiero plantar en su corazón. Aquí hay tres cosas que quiero mostrarle esta escritura. Primero, la instrucción. Instruye. Necesita un maestro, una maestra, unos maestros en casa. Instrúyelo, dale la luz a él, que es la lámpara, para que alumbre. Instruye. Luego el niño, la niña, sus hijos, sus hijas son la generación destinada por Dios para llevar la voluntad de Dios en la tierra. Hay una razón por la cual dice: instrúyelos a ellos, a esa generación. ¿Para qué? Para que no se aparte de ese camino. ¿Cuál es ese camino? Obviamente el Señor es el camino, es la vida, la verdad. Pero aquí el camino es para que no se aparte de las verdades que hay en la verdad, que es Cristo. Para que no sea movido, no sea movida esa hija, esa niña, de su manera de pensar. Entonces es bien interesante, porque estos días, por medio de todo lo que hacemos por la gracia, la misericordia del Señor, me llegaba un informe de unas organizaciones del estado de Texas, de Austin, y estaban hablando acerca, y van a hacer esta decisión agosto 30, septiembre 1, pero ya está en la mesa, está en la propuesta, y esto es lo que va a suceder y está sucediendo en nuestras escuelas públicas de todo el estado de Texas, ya no en otro estado como California o Nueva York o otro estado de la nación. Ha llegado a Texas. La batalla es real, es una batalla por la instrucción del niño. Es una batalla por la instrucción de la generación que Dios te entregó a ti como madre y como padre, tener la autoridad sobre tus hijos y darle la instrucción primordial de la palabra del Señor. Pero esta es la batalla. Y imprimí el reporte, y esto es lo que ya se acordó
van a votar y van a decidir un grupo de personas que van a decidir lo que van a enseñar en los libros del estado de Texas en las escuelas. Atención, primero están proponiendo remover de los libros del estado donde vivimos todo lo que tenga que ver con Moisés. Moisés tiene que ser quitado de los libros. Por años se ha enseñado, al menos a cierto nivel, que si se va a enseñar leyes, si se va a preparar el estudiante para conocer lo que son las leyes, hay que honrar la figura de Moisés en cuanto es uno de los personajes, sea que crea en Dios el joven o no, o el niño, que se le reconoce históricamente por haber plantado y dado leyes a una nación. Ahora no quieren a Moisés, no quieren que aparezca en los libros, ni que nuestros niños reconozcan que Moisés es real o en las clases se mencione su nombre. Segundo, remover de todo el sistema escolar cualquier cláusula que tenga que ver con la expresión de libertad religiosa que está en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Pueblo de Dios, la iglesia no solo tiene que despertar, tiene que levantarse, tiene que entender que la iglesia que no tiene voz es la iglesia permisiva a que la cultura y a que el hombre sin la instrucción de Dios gobierne la mente de nuestros hijos. Pero no termina allí, también en Dios confiamos. En Dios confiamos, debe de ser removido y enseñado de las escuelas. Ahora quiero mostrarle algo interesante. Si vamos avanzando en esta proyección, quiero mostrarle que al remover a Moisés, este es el ataque detrás de todo esto. Ve, todo tiene una raíz espiritual. Vivimos en dos mundos, el natural y el espiritual, pero el espiritual afecta el natural. Y cuando los padres ignoran, ve, la mayoría de familias pensamos que nuestros hijos van a la escuela, que van a aprender, que van a ser educados. No, ni siquiera hoy se puede hablar de la seguridad de las escuelas. Sabemos y vamos a orar en unos minutos por la protección de nuestros niños, nuestras familias, porque solo la protección de Dios guarda los nuestros. ¿Alguien cree eso este día? Pero hay algo muy poderoso cuando hablamos de la ley de Dios. La Biblia dice en Éxodo, el capítulo 24, versículo 12, lo leo, óigalo, recíbalo en su corazón. La palabra del Señor dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Para enseñarles la instrucción de Dios. Moisés, yo mismo he descrito para enseñarles. Ve, el plan de Dios es que nuestras generaciones se levanten con la enseñanza de Dios. Y si en nuestros hogares no hay enseñanza, padre, madre, óyeme, si no te sientas con tus hijos, si no eres el maestro y la maestra de tus hijos, si no los reúnes, si no les enseñas la palabra de Dios, estás entregando tus hijos para que sus mentes sean terrenos invadidos por los pensamientos, las palabras, las instrucciones que no tienen nada que ver con Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se aparte de él. Entonces quieren remover a Moisés. Ahora quieren remover la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque siempre que hay un movimiento o un mover rebelde a lo que Dios hace en nosotros, nos libertó de la esclavitud del pecado, nos libertó de las ataduras, nos sacó de las tinieblas al reino de ¿qué? De su luz admirable, de luz. Pero ¿cómo es que logra alguien sin Dios poder controlar una multitud? Les borras de su mente
les quitas de su corazón aquella verdad. Les quitas la verdad que les dice que son libres y que pueden ser libres para adorar, para buscar de Dios, que hay un Dios. Y entonces esa es la razón que quieren quitar la libertad en las cláusulas de la Constitución, de la primera enmienda de la Constitución. Pero no solo eso, en Dios confiamos. Piensen en eso. En cada estudio, cada escuela pública, que nuestros hijos no puedan ser enseñados a colocar su confianza en Dios. No solamente esto ya es algo que está sucediendo, pero ya los libros están votando en unas semanas por quitarlo por completo. Ningún maestro, ninguna maestra de escuela pública podrá enseñar en Dios confiamos. Si ese voto se da a favor de estas cosas que han sido propuestas en el estado de Texas, si se quita la confianza en Dios, la Biblia declara por el profeta Jeremías, en Jeremías, el capítulo 17, hay una diferencia. ¿Por qué quieren quitar la confianza en Dios? Porque cuando hay un levantamiento de una cultura o de una sociedad que no aprueba ni cree en Dios, o que reemplaza a Dios por lo que no es Dios, esa cultura, esa sociedad, ese grupo de gente, lo que quiere es que todos confíen en el hombre. Y la confianza en el hombre es para crear una dependencia en el hombre, en el gobierno, en las cosas que hacen los mandatarios de cada estado o ciudad. Gloria a Dios, que Dios nos da el privilegio todavía en esta nación de votar, de decidir, de expresar los valores bíblicos y morales. Pero esto es más profundo, porque en las escuelas, mientras nosotros votamos por aquellos, sean presidentes, sean senadores, que es muy importante votar, y este año es año de votación, más importante igual es que sepamos votar e ir y expresar la voz por nuestros hijos en las escuelas, porque están tratando de levantar una generación que no conozca a Dios, una generación que se apoye en el hombre. ¿Sabe? Jeremías dice, alguien lo tiene ya, alguien tiene su Biblia con usted. Me gusta que vaya a la Biblia porque es mi manera de que usted vea siempre que no vengo o que no estoy dándole algo que sale solamente de mi emoción o de mi voluntad, pero es la palabra del Señor. Y Jeremías 17 dice en el versículo 5, en la palabra, si ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón, ahí sabemos, ahí vemos, su corazón se aparta de Jehová. Es esa la confianza que quieren. Esa es la razón por que vemos en estados hoy, usted lo ha visto, quizá lo ha oído, en California, por ejemplo, leyes como que jóvenes de cierta edad, tan temprana edad de 12 a 14 años, no tienen que tener ya el permiso de los padres para decisión de una vacuna o de una decisión de identidad. Eso no es todo. No solo quieren que los jóvenes, nuestros hijos, aprendan a confiar en el hombre y dejen de confiar en Dios, pero oiga esto, ellos quieren también, y esto es importante, que no tenga que ver solamente con la ley en cuanto a Moisés, pero también, y voy aquí a la próxima proyección, la próxima por favor, gracias a los que me están ayudando, la confianza en Dios, quitar la confianza. Voy aquí a la próxima, pero en Dios confiamos, no, lo que quieren es en Dios ya no confiamos, y esto es importante. Ve eso sí está en la votación para colocarlo en los libros de las escuelas de Texas, en todo, sobre todo a los de octavo grado, se les va a enseñar lo que es el movimiento de la LGBTQIAP y continúa. Y la razón de eso es que quieren, este es el propósito, así lo define, quiere que todos definan la orientación sexual. Así que si en su casa, si en mi casa,
si en nuestras casas los creyentes, la iglesia, los llamados, los ungidos, porque aquí están los ungidos, todo el que está ungido sabe que Dios te puso como columna, te puso para estabilidad, te puso para desatar sobre tus hijos, como leemos en la Biblia, la bendición y no la maldición. ¿Y sabe cuál es el problema? Quieren que sus hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, te sepan que pueden definir a su manera la mente corrompida, la mente rebelde, la mente vanidosa, todo lo que la Biblia habla, y puedan caer en la identidad que Dios no les dio jamás. La identidad. Tendrán que definir la orientación sexual de sus vidas. Bueno, ¿sabe lo que dice Efesios? Efesios dice, el capítulo 2, el versículo 10, está claro. La palabra, ¿se acuerda? Instruye al niño en su camino. Y déjeme simplemente motivarle, exhortarle, inspirarle por la gracia de Dios, impulsarle a que reúna a sus hijos, a que les defina lo que dice Dios, a que se siente con ellos, a que les imponga manos y los bendiga, a que les recuerde. ¿Se acuerda la cita que leímos en Juan 14? Y el Espíritu Santo, el Consolador, os enseñará. Usted tiene idea cuando usted marca a sus hijos, cuando usted les coloca el sello que Dios les ha colocado, el Espíritu, y le dice a sus hijos: hijos, van a entrar y van a aprender cosas, pero aprendan a separar las cosas que no vienen de la mente y el corazón de Dios. Y luego es muy importante cuando lleguen a casa, padre, madre, siéntelos. ¿Qué aprendiste? Y confronte lo que aprendieron. Usted tiene que ser aquella persona que instruye a sus hijos en el camino. Efesios 2, alguien véalo, alguien sígame aquí en la escritura. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10. Versículo 10 en la palabra. Dice, hablando de la identidad, del propósito. ¿Se acuerda? Dios es un Dios de plan, de propósito, de objetividad y de diseño. El plan de Dios es perfecto. El propósito de Dios está conforme su plan. El diseño, las manos de Dios nos hicieron, nos crearon. Dios no se equivocó contigo. Dile que está a tu lado: Dios no se equivocó contigo. A veces no entiendes la persona, no entiendes qué Dios está haciendo, pero Dios sabe lo que está haciendo contigo y con la persona que está a tu lado. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, el versículo 10, entonces dice, porque somos hechura suya, creados no fuera de, dentro de Cristo Jesús, para un propósito, para obras, y no cualquier clase de obra. Fuimos creados para buenas obras. Alguien mire sus manos por un momento. No tenga temor a mirarlas. Esas manos fueron creadas y son tus manos y son dadas para buenas obras. Esas manos representan las obras para las cuales Dios te puso. Recuerda esto: Dios no solamente no se equivoca contigo, Dios te ha dado la asignación. La asignación, Dios es un Dios de asignación. La asignación exacta, el lugar exacto donde está tu llamado. Cuando alguien se sale del llamado, ahí es donde no fluye la unción. Ahí es donde no fluye el propósito de Dios. Y nuestros hijos tienen que saber que ellos son hechos por Dios, que ellos tienen la identidad de Dios. El versículo 10 termina de esta manera, de Efesios 2, y dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces debemos de entender lo que está sucediendo en las escuelas. No solo eso, voy aquí a la próxima proyección y estamos también viendo y debemos de definir la identidad
a nuestros hijos de la forma en que Dios varón y hembra los creó. Entender que no hay tal cosa como todo lo que acabamos de ver, que se quiere ahora enseñar de LGB. Es confusión de la mente, es el engaño del pecado. Nuestros hijos deben de saberlo. Debemos de amar al ser humano, sí. La iglesia tiene amor. ¿Y qué es el amor? El amor es claramente querer lo mejor de Dios para ellos. Es hablarles la verdad. Es no cambiar la verdad por la mentira. Es no retroceder ante las presiones de lo que pueda traer la cultura. Padres, hagan las cartas, escriban las cartas, manden las cartas a su escuela, a sus maestros, sus hijos que no participen de las obras de las tinieblas. Usted tiene la autoridad, usted sigue siendo el instructor de sus hijos. No solamente eso, pero la próxima proyección me llama la atención porque nuestro Dios nos ha dado esa identidad. ¿Sabe? Yo hablaba y enseñaba de nuevo acerca de saber quién eres. La mente de Cristo. Armaos, armaos. Tener el pensar de Dios, no otra forma de pensar. ¿Sabe? Muchas veces vienen palabras de afuera. Si David, cuando fue a ver a sus hermanos, no estuviera armado en su mente, no supiera el llamado que Dios le estaba dando, sus hermanos lo menospreciaron. Regrésate, te conocemos, ya sabemos a qué viene. Tú no tienes voz, tú no eres guerrero. ¿Alguien ha oído esas voces? ¿Alguien ha oído esas presiones? ¿Tú quién eres? ¿Dónde está tu influencia? Armaos. Y David ignoró las voces de sus hermanos. Luego, cuando vio al gigante, le dijo a Saúl: yo iré. Saúl solo pudo ver en David a alguien que iba a ser una vergüenza. Saúl pensó: si lo ayudara con mi armadura. Se le puso su armadura, le quedó pesada. David estaba armado. David pudo haber dicho: no, esto es muy pesado, no voy a poder enfrentar al gigante, no puedo. Y dijo, se quitó la armadura y aún entrando al terreno para confrontar al gigante. Óyeme bien, iglesia, el gigante ya está en Texas. El gigante ya está en Austin. El gigante ya está amenazando a tu hijo y a tu hija, nuestros hijos, nuestra descendencia. Pero hay Davids y están aquí en este día. Hay Ruths y están aquí este día. Hay Esthers y están aquí este día. Hay una mujer que, como una Esther hoy, dirá: no a mis hijos, no a mi pueblo, no a mi familia, aunque no sea mi tiempo, aunque no hable inglés, aunque no tenga documentos o tenga documentos, no importa. Yo tengo una voz y voy a levantarme por mis hijos contra el gigante. Y David entró, y cuando el gigante lo vio, le hizo lo que la cultura y la sociedad y la mayoría que no entiende la batalla le está haciendo hoy a los cristianos. Le dijo: tú vienes a mí, pero te voy a dar tu carne a las aves, te voy a destrozar. Pero David estaba armado. David sabía para qué había entrado al campo de batalla. Es importante que tú sepas para qué estás en esta hora en Texas, en Houston y en Grace Latino de Woodlands. No es coincidencia. Dios te tiene aquí con un gran propósito. Y si nos armamos en la mente, esta próxima proyección dice aquí que parte de lo que han determinado, la próxima aquí, es que se le debe enseñar a todos el orgullo. Óigalo bien, el orgullo. Se le enseñará a los de octavo grado, a sus estudiantes, se les va a requerir que estudien el desfile de orgullo y su movimiento. Ahora piensen en eso. ¿Por qué no se les requiere que estudien el mover de Dios en la iglesia? ¿Por qué no se les requiere que estudien la realidad de la palabra de Dios y su poder transformador y la humildad del hombre y la mujer que busca al Dios que es grande? Pero no, aprenderán o se va a votar para que aprendan el orgullo del pecado, el orgullo de la rebelión, el orgullo, piensen eso, el orgullo de un movimiento que quiere quitar a Dios, el orgullo de
este movimiento que resiste a Dios. Y finalmente, no solo eso, pero se les va a pedir, y ya está para colocarlo en los libros, que se les enseñe. Esta es una de las mentiras que ahora Satanás ha traído para causar división, para causar confusión, porque recuerde, cuando hay una batalla por la verdad, cuando hay una batalla por saber que es verdad, quiero que entiendas esto: la verdad no es una opinión. La verdad nunca es una opinión. La verdad nunca es una percepción personal. Es muy diferente. Y cuando hay una batalla por la verdad, se les está pidiendo que en los libros de Texas se les enseñe el CRT, que es la teoría crítica de raza. En otras palabras, esto es lo que quieren enseñar claramente, que hay diferencia entre los colores de la piel y que esa diferencia, por lo tanto, los estudiantes deben de aprender que basado en el color de la piel, en tu raza, esas diferencias existen y debe de levantarse un movimiento en contra de una raza a otra raza. La próxima proyección lo define de esta manera. Primero, el racismo es sistemático y se presenta en cada aspecto de la vida. Óigame bien en el nombre del Señor. Racismo es el resultado de una persona que no entiende que todos somos hijos de Dios creados y que Cristo murió por todos, pero no es real, no es verdad que está en toda la sociedad. Hay hombres y mujeres que entienden que somos iguales al otro ser humano, y nosotros como gente de Dios entendemos que predicamos la palabra a toda criatura porque Cristo murió por todos. Segundo, que la identidad es una función del color de la piel. No es de la función del color de la piel. La identidad es un resultado de quien Dios te hizo para ser, quien Dios te dice que eres y lo que Dios te puso para llevar a cabo. Tercero, que América en el siglo XIX hizo una expansión para producir y para hacer suprema la raza blanca. ¿Ve? Lo que quieren crear es división. División no es de Dios. La palabra dice que la misma sangre de Cristo hizo de todos los hombres, hizo de todos un solo pueblo de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer en todo esto que está pasando? Se lo digo en estos 3 minutos. Debemos de orar, debemos de seguir con el mover que hay en este ministerio. Dios bendiga por eso Grace International y Grace Latino y aquí esta iglesia. Por eso la oración mueve la mano de Dios. La oración hace que las tinieblas retrocedan y la oración trae resultados. Es una guerra espiritual, es una batalla espiritual. Pero segundo, debemos de activarnos, debemos levantar la voz, debemos de meternos y preguntar a nuestros hijos, y que nuestros hijos encuentren en nosotros como padres, encuentren en los pastores, encuentren en la iglesia todo el respaldo de saber que hay respuestas verdaderas y que sus dudas pueden ser aclaradas. Aprendamos a entender que el espíritu de confrontación es un espíritu de autoridad cuando se hace con amor, y es un carácter que el creyente debe de tener para desafiar los empujes y los asaltos de las tinieblas contra la iglesia. Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero es tiempo que tú y yo nos levantemos. Es tiempo que tú y yo oremos y sigamos en toda la nación, y en Texas podamos orar que agosto 30, septiembre 2, esto sea derrotado. Y no solo eso, y aún así que mandemos y vayamos a nuestras escuelas. Ve con tus hijos, hazles saber a los maestros que tú eres responsable y quieres saber de todo lo que se les enseña, que quieres entender qué es lo que están recibiendo tus hijos. Instruye al niño en su camino, instrúyelo. Sé tú el instrumento de Dios, el que recibe la instrucción de Dios, la palabra de Dios, y se la das a tus hijos, y tus hijos
serán la generación de los benditos de Jehová. Tus hijos se levantarán como instrumentos, como los senadores, como los representantes, los médicos, los científicos, los arquitectos, los pastores, los apóstoles, profetas, pastores y maestros, que traerán una transformación en toda la nación. Voy a invitarle que se ponga de pie conmigo. Y yo quiero hoy orar una oración por todas las familias, ahí donde están sus hijos. Si tiene sus niños ahí cerca o sus hijos, su nombre, levántelo en el nombre del Señor. Quiero hacer una oración que nos unamos por nuestras familias. Hay un ataque contra nuestros hijos. Hay una invasión de las tinieblas. El gigante se ha levantado. Y antes de orar, yo quiero decirte, antes de orar, es el tiempo de luchar por la verdad. Yo quiero dejar estos 2 libros en las manos de mi amigo, el pastor Manso, es para que él se los dé al que él se ha portado mejor en la iglesia estas últimas semanas. Y nadie pues le queda, está difícil. Uno está en inglés, otro en español. Dios me permitió escribir estos libros por las batallas que hemos experimentado. Sabe, hay batallas en tu vida que te cambian. Cuando yo tuve cáncer nivel 4, el diablo me dijo: estás acabado. Y era nivel 4 en la cara, cáncer. Y el médico me dijo, acabando de construir el templo en Houston, a los 7 años de ministerio, 7 años, y estamos construyendo el primer templo, y el diablo me dijo: mira, ¿para qué construiste? Mira, ¿dónde está el Dios que tú le entregaste tu vida a los 17 años? Y el diablo empezó a hablarme y empezó a traerme ataques a mi mente, pero yo sabía que era una batalla. Y hay batallas que pasamos y cada batalla nos hace más fuertes. Pero una de las batallas que siempre va conmigo es la batalla que bajo la cobertura y el liderazgo de Grace, el pastor Steve Rigo también y la pastora Becky, llevamos a cabo con todo el liderazgo de ellos y otros pastores, y pudimos ver lo que sucede en una nación y a nivel del gobierno. Y déjeme decirle, es importante, por eso escribí estos libros, saber cómo defender la verdad, entender el poder de la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es poderosa. No deje que le quiten la verdad a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, oh Dios de Abraham, oh Dios de Isaac, oh Dios de Jacob, en esta batalla tu iglesia clama a ti. Trae avivamiento, trae tu poder y tu autoridad en los padres de familia. Oramos por protección de nuestros niños en las escuelas. El enemigo no podrá tocarlos, el diablo no podrá dañarlos. Padre, derrotamos en el nombre de Jesús todo lo que se levanta en contra de nuestros hijos, toda falsa enseñanza, toda mentira, todo engaño. Padre, no prevalecerán las puertas del Hades. Declaramos victoria, declaramos liberaciones, declaramos libertad en el estado de Texas. Declaramos que se levanta la iglesia. Declaramos que habrán maestros ungidos de palabra, ungidos de autoridad en las escuelas. Declaramos que nuestros hijos se levantarán como los Josué, los Danieles, las Ruths, las Esters de estos tiempos. Que nuestros hijos tendrán la templanza, el carácter, la autoridad de defender el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Padre, gracias por familias enteras, los jóvenes en las universidades, en las escuelas. Fluya la enseñanza, fluya tu palabra, fluya tu espíritu, fluya tu unción. Derrámalo, Dios. Te damos gracias. Solo adora por un momento, adora por un momento.